¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Atlántico Noticia, edición de jueves 25 de marzo, un día en el que los casos de coronavirus siguen aumentando en Europa. El nerviosismo, por tanto, cunde entre los gobiernos europeos. De hecho, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, que arrancó hoy, iba a ser presencial, pero se está realizando de forma telemática y casi con un único asunto: cómo atajar la pandemia y, en medio de todo, la tensión creciente con AstraZeneca. Bruselas mantiene un pulso con esa compañía farmacéutica después de que se hayan descubierto 29 millones de dosis en una fábrica en Roma, mientras hay gobiernos europeos que están pidiendo medidas contundentes, incluso el control de las exportaciones de la Unión. Y esta situación, desde luego, no ayuda a mejorar la imagen y la confianza perdida en la vacuna de AstraZeneca, que se ha vuelto a administrar, ya saben, en España, porque se considera absolutamente segura. Hoy vamos a despejar dudas, a tranquilizar, y vamos a contarles todo lo que se sabe hasta ahora de la vacuna que esta compañía ha fabricado junto a la Universidad Británica de Oxford. Y en centros médicos de La Habana, en Cuba, ya se ha comenzado a administrar de forma masiva y experimental, eso sí, la vacuna Soberana 2. A principios de mes se inició la última fase de ensayos clínicos para determinar su eficacia. Y se ha abierto una investigación en México para determinar quién es el responsable del intento de llevar a Honduras un lote de supuestas vacunas rusas que finalmente resultaron ser falsas. Y desde luego que el proceso de vacunación a nivel mundial está siendo lento, pero sobre todo desigual. Por eso la OMS, varios organismos internacionales, conjuntamente con las farmacéuticas, han creado COVAX, ese mecanismo que quiere impulsar la llegada de vacunas a todo el mundo. Hoy, Miguel Vega, vamos a contar con detalle en qué consiste. En pleno repunte de contagios en los países que han conseguido inmunizar a un mayor porcentaje de la población, la Organización Mundial de la Salud advierte que no se debe dar la espalda a los países con menos recursos económicos. Por eso creó el organismo COVAX, una plataforma solidaria para enviar vacunas contra la COVID-19 a más de 142 países. Pero a pesar de ello, gran parte de las vacunas que se fabrican y se distribuyen se quedan actualmente en tan solo 10 países. Y en Bolivia se están investigando las causas de un accidente aéreo. Un avión militar que se estrelló contra una vivienda, ocurrió en Cochabamba, provocó la muerte de una joven de solo 22 años. Los pilotos de la aeronave, eran de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, sí que salieron ilesos porque activaron el mecanismo de eyección segundos antes del impacto y aterrizaron en el paracaídas. Y este accidente se produjo en el estado de Hidalgo, en México. Una hormigonera se quedó sin frenos en un tramo de carretera que, por cierto, se conoce como la Bajada de la Muerte. Acabó chocando contra 3 coches y, lo peor, contra una estructura que cayó a la calzada. Y hay solo un herido grave. Y fíjense en el colapso total que hay en el canal de Suez, en Egipto. Uno de los mayores cargueros de todo el mundo está literalmente atravesado desde el martes, atascado en la arena. No hay cómo moverlo. Se ha podido mover apenas unos centímetros hasta ahora. Mide 400 metros y el bloqueo es tal que afecta directamente a las importaciones y exportaciones de España, pero también de muchos otros países. Y ahora vamos a Río de Janeiro. La famosa escultura del Cristo Redentor está de aniversario, cumple 90 años este año, y para celebrarlo hay actos, se celebrarán, eso sí, si la pandemia lo permite, y entre tanto está siendo restaurada. Pues comenzamos. El Consejo Interterritorial de Salud descartó adelantar a las 8 de la noche ese toque de queda que se planteó para servicios no esenciales, tal y como proponían algunas comunidades autónomas. Sí que se va a intensificar, ojo, la vigilancia por carretera, especialmente en los trayectos cortos. No se endurecerán las limitaciones ya previstas en Semana Santa. Así se decidió en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas incluyen el cierre perimetral de cada comunidad, el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana y la limitación de reuniones a un máximo de 6 personas en espacios abiertos y a 4 cuando se produzcan en espacios cerrados, salvo cuando sean convivientes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recuerda: medidas de mínimos, es decir, establecen un marco común de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Pero dicho esto, también tengo que decir que cada comunidad autónoma puede, y de hecho se está produciendo así, establecer medidas más restrictivas que esta.
No más restricciones, pero sí más vigilancia y control de los trayectos de corto recorrido. 64.200 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil velarán por el cumplimiento de las restricciones, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El mensaje que quiero trasladar a todos los conductores es que seguimos en una situación excepcional y debemos permanecer en casa y reducir la movilidad al máximo. No cabe todavía planificar desplazamientos de largo recorrido. Al no prever que los conductores realicen viajes largos, se levantarán las restricciones que habitualmente se imponen a los vehículos pesados en Semana Santa. El caso es que las infecciones están aumentando, además al mismo nivel en prácticamente toda Europa. Hay muchos países, se lo vamos contando, que han endurecido ya las medidas para evitar que aumenten las muertes y que se saturen sobre todo los hospitales. Europa se blinda, los contagios comienzan a repuntar y países como Bélgica, Francia y Polonia tienen los hospitales al borde del colapso. Ciudades como París registran récord de ingresos. Alemania finalmente no confinará a la población durante Semana Santa, pero pedirá PCR negativa a todos los que quieran entrar en el país desde este viernes. Las cifras están aumentando rápidamente de nuevo en Europa. Más de 500.000 de personas en la Unión Europea han perdido la vida hasta ahora y el daño a la economía es inmenso. Más estricto es Reino Unido. Hasta 6.000 euros tendrán que pagar los ciudadanos que decidan volar sin justificación. El gobierno británico no descarta frenar la desescalada. Me temo que no podemos descartar medidas más duras y las impondremos si son necesarias. Varios son los países que confirman que las nuevas variantes están disparando las infecciones. La más preocupante es la británica, que supone el 80% de los nuevos casos en el continente. Y entre todo esto, hoy se reúnen los líderes europeos para acelerar la vacunación y revisar la exportación de las dosis fuera de la Unión. Bueno, continúa la polémica por las casi 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca almacenadas en una planta italiana cerca de Roma. La farmacéutica anglo-sueca dice que esas vacunas no eran una reserva. Mantiene, de hecho, su compromiso con la Unión Europea para entregar 10 millones de dosis este mes. Los lotes de vacunas almacenados en esta planta italiana cercana a Roma no son una reserva, según ha afirmado la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, quien mantiene su compromiso de entregar 10 millones de dosis a la Unión Europea en marzo. El diario La Estampa publicó este miércoles que 29 millones de dosis de AstraZeneca estaban bloqueadas en la instalación del proveedor global de tecnologías para fármacos Catalent, en Anagni, cerca de Roma, y que una parte podía ser enviada a Reino Unido. El gobierno italiano, sin embargo, aseguró que las dosis almacenadas tenían como destino Bélgica y que todos los lotes estaban controlados por los carabineros, que se ocupan del Departamento de Sanidad. La farmacéutica explicó en un comunicado que es incorrecto describir esto como una reserva y que el proceso de fabricación de vacunas es muy complejo y requiere mucho tiempo. En particular, añaden, las dosis de vacunas deben esperar hasta la aprobación del control de calidad después de que se complete el llenado de los viales. Según La Estampa, Bruselas y Londres están compitiendo por esas 29 millones de dosis almacenadas en Anagni, ya que para la Unión Europea se trata de un suministro equivalente al doble de las dosis recibidas hasta ahora por la empresa anglo-sueca. Varios países europeos han reanudado la vacunación contra la COVID-19 precisamente con esa vacuna de AstraZeneca después de que se suspendiera, ya saben, temporalmente, entre ellos España. Esa decisión de interrumpir la vacunación se tomó tras detectar a varios casos de trombos que luego la agencia del medicamento reveló no estaban relacionados directamente con la vacuna. Esas dudas, eso sí, siguen generando desconfianza, así que les contamos lo que se sabe de esta vacuna. Varios países europeos han reanudado la vacunación contra la COVID-19 con AstraZeneca después de suspenderla temporalmente. La decisión de interrumpir la vacunación se tomó tras la detección de varios casos de trombosis y esas dudas han generado desconfianza en esta vacuna. ¿Pero qué sabemos de ella? Lo que la Agencia Europea del Medicamento tiene claro es que es segura y eficaz. Así lo reiteró después de que los gobiernos europeos volvieran a pedirle su opinión. Sin embargo, esta agencia añadió que por el momento no se puede descartar su relación con casos muy raros de trombosis. ¿Y de qué hablamos cuando decimos que son casos muy raros?
Pues de que con los datos disponibles el número de afectados sería de un 0,0002%, una cifra muy inferior a la registrada entre la población en general o al riesgo que representan anticonceptivos o antiinflamatorios. Los estudios sobre el fármaco de AstraZeneca prosiguen, pero las autoridades sanitarias no dudan sobre su seguridad y consideran un riesgo mayor no vacunarse, una confianza que ha llevado a varios gobiernos a elevar la edad de los receptores de esta vacuna. Y uno de los sistemas de vacunación sobre los que muchos han puesto su mirada es el de Israel, porque allí más de la mitad de la población ya ha recibido las 2 dosis. Los casos de COVID, fíjense, han caído un 85%. Israel, de hecho, encabeza el ritmo de vacunación mundial, casi 5 millones de personas inmunizadas de 9 millones de habitantes. Incluso los palestinos del este de Jerusalén y los que trabajan en Israel han recibido sus dosis, aunque las críticas llegan precisamente porque no hicieron más para llevar las vacunas a los territorios palestinos. Y en centros médicos de La Habana, en Cuba, ya han comenzado a administrar de forma masiva y experimental la vacuna Soberana 2. A principios de mes inició la última fase de ensayos clínicos para determinar su eficacia. Se van a administrar a 150.000 personas, casi la mitad de su personal sanitario. Se espera que las próximas semanas también se pueda inyectar a los profesionales sanitarios de la parte oriental de la isla. El país ya tiene en esta fase 2 vacunas diferentes, la Soberana 2 y la Abdala, en estudio otras 3 más. Y el proceso de vacunación a nivel mundial está siendo muy desigual y muy lento, sobre todo, y por eso la OMS, junto a varios organismos, junto a algunas farmacéuticas, crean COVAX para impulsar la llegada de vacunas a todo el planeta. Miguel Vega. Sí, un mecanismo para conseguir acabar con la pandemia en todo el mundo y no dejar a ningún país atrás. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado 2 advertencias. Según este organismo, para acabar con la COVID-19, la inmunización de la población debe ser mundial. Por eso, durante 2021 distribuirá más de 237 millones de dosis de AstraZeneca y 1,2 millones de dosis de Pfizer en 142 países. Pero COVAX se reservará un porcentaje de las dosis adquiridas para reaccionar ante posibles brotes que pongan en peligro el control del virus. Se guardará en concreto un 5%, suponen 100 millones de dosis. El objetivo es tener inmunizada una quinta parte de la población antes de finalizar 2021. Ya hemos distribuido más de 30 millones de dosis a 50 países en varios continentes, pero el objetivo es llegar a más de 140 países en el corto plazo. De hecho, tenemos 190 países que forman parte de este mecanismo. No hay duda de que COVAX puede administrar más de 300 millones de dosis a corto plazo. Los primeros países en Latinoamérica en recibir la primera remesa de estas vacunas han sido El Salvador y Colombia. Ambos estados están comenzando a inmunizar a su población con las candidatas de Pfizer y AstraZeneca. Pero en 2021 este mecanismo pretende enviar más de 26 millones de dosis a 18 países. Entre ellos están estados como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México o Panamá. Y esta misma semana se ha sumado Brasil, que ha recibido más de 1 millón de vacunas. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Eso en América, pero el COVAX también enviará vacunas a Europa, Asia y África. Los primeros países del continente africano en recibir vacunas han sido Ghana, más de 600.000 dosis, y Costa de Marfil, más de 500.000. Son los primeros de una lista de 37 estados en los que se encuentra Argelia, Botsuana, Camerún, República Centroafricana, Congo, Etiopía, Mozambique, Nigeria o Senegal. Un continente que, según las últimas cifras, ha reportado más de 4 millones de contagios. Pues ya ven, la Unión Europea, que les hemos contado, abordará eso ocurrido con la farmacéutica AstraZeneca. Al parecer habría ocultado 29 millones de dosis de vacunas en Italia, inmovilizadas ya. Y esto hoy nos da pie para hablar de la necesidad de que los medicamentos sean considerados un derecho humano y no un derecho financiero. Es una de las principales demandas de muchos colectivos desde hace tiempo, que los derechos que se deriven, por ejemplo, de las patentes no estén nunca por encima del interés de la salud. Es una reivindicación que en el actual contexto quizás más necesaria que nunca. Si se descubren tratamientos eficaces y seguros, si hay una vacuna, como es el caso, vacunas efectivas, ¿deben ser para todos o para quienes puedan pagarlas?
Pues hoy tenemos con nosotros a Fernando Lamata, que es experto en salud pública y políticas de la salud, es médico, fue consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y forma parte actualmente de la Asociación de Defensa del Acceso a los Medicamentos. Señor Lamata, un placer recibirle hoy en Atlántico Noticias. Un placer estar con ustedes, Marta. Bueno, con la actual situación mundial, señor Lamata, ¿cómo define lo que está ocurriendo en este momento en el que si no hay vacunas para todos, pues no salimos de esta pandemia, ¿no? Bueno, la definición es de tristeza, de rabia, de tristeza por ver la situación que estamos padeciendo en todo el planeta, ya más de un año, de estar sin abrazos, de estar sin carnavales, de estar sin disfrutar de la familia y con esa esperanza en las vacunas que vemos, como usted señalaba, que se están distribuyendo de una manera muy poco equitativa. En este momento, algunas cifras ya han comentado, pues a día de hoy en Israel se han puesto más de 100 dosis por cada 100 habitantes, en Estados Unidos más de 40, en la Unión Europea unas 14 por cada 100 habitantes, pero en Latinoamérica solamente 5 o en África 0,1. Es decir, comparando lo que se ha puesto en dosis en Europa y en África hay una diferencia de 100. Decíamos antes, cuando comentaban el organismo COVAX para distribuir vacunas con donaciones de los países, está muy bien ese mecanismo, pero es totalmente insuficiente. Su objetivo es vacunar al 20% de la población, mientras que aquí en España queremos vacunarnos el 100% a final de año. En Estados Unidos quieren ser el 100% a final de año, igual que en Reino Unido o en Israel. ¿Es que tienen menor derecho los habitantes de América Latina o de África? ¿Es que son una especie humana diferente? Efectivamente, lo vamos contando además mucho aquí en este programa, que miramos la actualidad de Latinoamérica y de África con especial intensidad. Quería preguntarle en concreto por la situación que se ha vivido ahora en Italia, lo que ha ocurrido con AstraZeneca. ¿Qué debería hacer a su juicio la Comisión Europea? Se habla incluso de controlar pues las exportaciones. ¿Qué debería hacerse en este contexto? Bueno, la Unión Europea yo creo que tiene que presionar para que se fabriquen más dosis de vacunas. El restringir la exportación es una medida de corto plazo, es una medida, digamos, nacionalista, del nacionalismo vacunal, que es lo que viene haciendo la Unión Europea o Estados Unidos, el yo primero y asegurarme mis dosis. Esto está bien desde el punto de vista del ciudadano europeo, porque a corto plazo esas dosis que se podrían derivar a Reino Unido me las quedo aquí para poder vacunar más aquí. Pero esto es, digamos, una medida de corto plazo, porque lo que hemos de hacer es multiplicar por 4 el número de vacunas que se están fabricando en el planeta para poder vacunarnos aquí en España y en Europa de aquí a final de año, pero para poder vacunar también al resto de los habitantes del planeta de aquí a final de año. Si hacemos restricciones en exportación, que como medida de corto, ya digo, que puede estar bien, podrían hacer lo mismo en Chile, cuya materia prima sirve para hacer una vacuna que es la Novavax, o podrían hacer lo mismo en India, dejando de exportar a los otros países desde su fábrica de Serum Institute, o de Estados Unidos, que ya está reteniendo las vacunas que tiene de AstraZeneca, aunque no las esté usando. Claro, eso es el nacionalismo. Señor Lamata, precisamente de esa actitud de Estados Unidos como ejemplo, ¿no? A lo mejor tienen tantísimas vacunas de AstraZeneca, hay países que no tienen, que tienen autorizada la revacunación de nuevo y sin embargo están ahí esperando porque en Estados Unidos no se están administrando. Eso es, ahí todavía no se ha dado la autorización y están reservando. Pero con esa mirada que es, cuidado, la que también tenemos aquí en la Unión Europea, la mirada de sálvese quien pueda, de que yo primero, pues ellos dicen yo no suelto ninguna hasta que no estén vacunados todos mis habitantes. Como todavía me faltan, todavía voy por un 15% de la población, no voy a soltar estas vacunas porque no sé si luego se van a fabricar. Aquí está la clave. Y la clave está en lo que usted señalaba de las patentes. La patente es lo que está poniendo el embudo a la fabricación, porque los gobiernos, Europa y Estados Unidos, le han dado la propiedad de la patente a unas pocas empresas. Y estas pocas empresas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, son las que deciden cuánto fabrican y dónde fabrican y a qué precio lo ponen. Que ahora eso también podemos entrar luego en los precios. Pero en cuanto a volumen, esa limitación es la que dan las patentes. Si los gobiernos se pusieran de acuerdo y dijeran vamos a suspender las patentes mientras dure la pandemia,
y vamos a hacer que todas las plantas del mundo que hay para poder fabricar vacunas se pongan a fabricar. Claro, Entonces, tendríamos dosis suficientes para vacunar a todo el planeta antes de final de año. Bueno, pues ojalá pudiéramos contar eso, señor Lamata. Esperemos en una próxima ocasión pues hablar de mejor perspectiva para el mundo entero, porque esto pues estamos todos en ello. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, no vamos a dejar de hablar de vacunas porque fíjense que en México se ha abierto una investigación porque se localizó, se lo hemos contado, un lote de vacunas falsas. La Secretaría de Salud Federal confirmó eso, que eran falsas, van a verlo. La investigación está abierta porque según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no pertenecían a ninguno de los lotes que se habían distribuido en el país. Solo están autorizadas, dicen, las que ha comprado el gobierno y se aplican a través del plan de vacunación. Y esta cola la tienen que hacer a diario miles de vecinos del barrio de Paraisópolis, que es una de las mayores favelas de Sao Paulo, para recibir comida directamente. La pandemia recrudece la pobreza ya de por sí muy extendida en Brasil. 56 millones de personas dejaron de recibir en diciembre ya el subsidio del gobierno para paliar el impacto del virus. Tras superar las 3.000 muertes en un solo día, ahora Jair Bolsonaro busca un pacto institucional contra la COVID, creando, dice, un comité nacional. Y dada la situación en ese país, una ONG, Río de la Paz, ha organizado este homenaje a las víctimas de la COVID. Lo han hecho frente al Hospital Ronaldo Gazola en Río. Han colocado estas camillas simuladas y sobre ellas flores en recuerdo a las víctimas y denuncian de este modo pues, la gestión sanitaria en el control de la pandemia. Bueno, vamos a hablar ya de Estados Unidos. Cada jueves saludamos a María Rosman, especialista en noticias de Estados Unidos. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a abordar las noticias que marcan la actualidad esta semana y hay un asunto, desde luego, que tiene que ver con esa crisis, no lo quieren llamar así, pero es crisis migratoria, que está generando muchas críticas, mucha preocupación al gobierno de Joe Biden. Son el rostro de la desesperación, de sueños frustrados al ver que su estancia en los Estados Unidos duró un suspiro. Manuel de Jesús Martínez, oriundo de Honduras, asegura que entró por el cruce fronterizo de Brownsville en el extremo sur de Texas y en solo horas fue expulsado por El Paso a 1.200 kilómetros de distancia. Lo subieron en un avión y pues el vuelo traía aproximadamente como 400 personas. Sin saberlo, dice, estaba siendo conducido a Ciudad Juárez, México, donde debió encontrar refugio para él y su pequeña hija. Atrás se quedó su deseo de solicitar asilo humanitario a las autoridades estadounidenses de inmigración. Miles de inmigrantes están siendo retornados a México a solo horas de haber cruzado la frontera, en virtud del título 42 invocado por el gobierno Trump, que autoriza las expulsiones express de inmigrantes para frenar la propagación del coronavirus. Es, de alguna forma, políticas muy similares, pero con guantes de seda. No hay ese discurso y esa narrativa que demoniza al inmigrante, pero el resultado práctico sigue siendo el mismo. Condena que algunos inmigrantes sean expulsados por cruces fronterizos a kilómetros de distancia de donde entraron. Advierte que los exponen a mayores peligros. Entonces, si simplemente van a ser rechazadas, creo que es una exigencia humanitaria mínima que sean rechazadas por el mismo punto por el que ingresaron. En su momento, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los solicitantes de asilo rechazados en procedimientos expeditos no tienen derecho a impugnar su expulsión en un tribunal federal. Bueno, pues la dimensión de la situación la hemos visto con esta información, ¿verdad, María? Y al frente de todo ahora Joe Biden pone nada menos que a Kamala Harris, con lo cual toda idea de la dimensión de la crisis, ¿no? Sí, el punto siempre va a ser interesante en el sentido de si es una crisis, no es una crisis. Obviamente es un reto muy grande el que tiene la nueva administración. Ahora mismo hay 16.000 menores en custodia de las agencias fronterizas y realmente es una cuestión muy difícil porque el país también está lidiando con una pandemia. Es muy complicado, lo veíamos en el reportaje, Marta, estaban hablando que es lidiar con la misma situación pero con guantes de seda. Es difícil, Estados Unidos todavía tiene a la mitad de la población en contra de la migración, lo siguen viendo
como una invasión. Y cuando se trata del tema de crisis, ¿es crisis o no? Bueno, Kamala Harris decía, que es ahora la persona que va a estar a cargo, que realmente no se puede hablar de crisis cuando estamos hablando de menores. Realmente son personas que están buscando asilo, que están buscando asistencia. Imposible, no dan abasto para todos estos casos manejarlos de forma inmediata. Así que sí estamos viendo una situación extremadamente complicada. Hoy mismo el presidente tiene una rueda de prensa, la primera que va a tener en directo, y naturalmente va a ser confrontado con respecto a esto, claro. Claro, sobre todo porque se han visto esas imágenes que estamos viendo mientras hablabas de cómo están siendo las condiciones en las que están retenidos algunos de esos menores. Otros hemos visto en mejores condiciones, con más atención, pero ha habido imágenes que se han hecho públicas que han llamado mucho la atención, en tanto en cuanto fue tan criticada la gestión de la inmigración del anterior gobierno, y ahora pues te están repitiendo imágenes que no querrían ver, imaginamos, desde la administración Biden. Sí, de hecho, bueno, se ha criticado bastante que no han dejado entrar a las cámaras hasta ahora, aunque sí se ha filtrado algunas imágenes, como hemos visto. Es complicado, realmente el sistema sigue siendo el mismo, solamente con un discurso más humanitario, diciendo los vamos a procesar, vamos a intentar que todas estas familias y todos estos niños encuentren un hogar en Estados Unidos, pero no podemos hacerlo todos al mismo tiempo, no hay capacidad. Están enviando a la agencia de lo que se llama manejo de emergencia, FEMA, para también tratar de poner manos en el asunto, pero es muy complicado y el presidente Biden lo ha dicho en numerosas ocasiones. No es el momento de ir a Estados Unidos, la frontera está cerrada prácticamente, y hay que esperar a que por lo menos el tema del coronavirus se solucione un poco antes de dar cabida a muchos de estos inmigrantes que solamente buscan una vida mejor. Bueno, pues estaremos atentos a esa comparecencia de Joe Biden esta tarde, que hablará de este asunto seguro, pero también María va a hablar de control de armas, un asunto recurrente cada vez que hay pues situaciones como las que se están viviendo estas últimas semanas. Tiroteos masivos, ha habido no sé cuántos estos últimos días, María. Sí, es un problema que tiene Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y parece que con la pandemia se había calmado un poco. Sin embargo, estamos viendo un repunte nuevamente. Desde el 16 de marzo hasta el 22 ha habido 7 tiroteos masivos, han muerto 20 personas, numerosos heridos, decenas. Es un problema grave que tiene Estados Unidos, ¿no? Un país en el que cualquier persona sobre los 18 años puede ir y comprarse un arma, dos, la que quiera, rifles de asalto, y no tiene realmente que someterse a ningún tipo de chequeo de antecedentes y no están restringidas. Esto es lo que está intentando evitar Biden, es lo que está proponiendo, que por lo menos ni siquiera está proponiendo cambiar la segunda enmienda de la Constitución, que es el derecho a portar armas. Está diciendo que hace falta un control mínimo, ni siquiera estamos hablando de un control férreo para que no sean situaciones como las que se han vivido estas mismas semanas, ¿no? Claro, había incluso eso planteado, pues a lo mejor pues acotarlo un poco en cuanto a las armas de asalto, para evitar que pues esos incidentes que se van repitiendo pues tengan esa cantidad de víctimas tan terribles que están dejando. Sí, naturalmente, es que estamos hablando ya de un arma que no es para defensa personal, eso es un arma que es de asalto, como su nombre dice, ¿no? Y es curioso que en un país en el que tú no te puedes comprar una cerveza hasta que tienes 21 años, puedas ir y puedas comprarte un rifle de estos de repetición o un arma automática. No tiene ningún sentido. Hay algunas ciudades, condados, que están intentando acotar esa libertad de comprar todo este tipo de armamento, pero tiene que haber una acción del Congreso. Sin embargo, va a fallar, como falló ya Biden en los 90, cuando lo intentó, como falló Obama durante su administración, porque la Asociación Nacional del Rifle, que es la que realmente está respaldando todo esto y yo diría que hasta cierto punto asegurándose que los legisladores no cambien las leyes, tiene un poder excesivo. Sí, de eso quería hablarte, del inmenso poder que tiene esa asociación, que puede sonar este año desde Europa. Tú que conoces bien pues ese país, sabes la influencia que puede llegar a tener en campañas y en decisiones que parecen lógicas vistas desde Europa, como controlar cuando menos las armas de asalto. Sí, hace poco se habían declarado en bancarrota, pero estos son todo realmente maniobras que se hacen muchas veces por tema de impuestos, para empezar en otro lugar, cierran en un sitio y abren en otro. Pero siguen teniendo el poder que tienen, si no, no estaríamos viendo lo que estamos viendo, porque sí es verdad que la mayoría de los americanos, y 1 de cada 4 posee al menos un arma de fuego, quieren mantener ese derecho constitucional que para nosotros es tan ridículo realmente. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya que se permita lo que se permite y ni siquiera haya ningún tipo de control. No tiene ningún
ningún sentido. Bueno, estabas hablando de que también ese país está atenazado por una pandemia que, aunque haya esas vacunaciones masivas, todavía sigue dejando muchísimas víctimas. El primer país en número de víctimas y en casos, y por eso sorprende tanto lo que ha ocurrido en la Florida, en Miami Beach. En concreto, ya hablábamos de que las vacaciones de primavera pues podrían provocar llegadas masivas. Lo que no se esperaba, María, es lo que ha ocurrido, que ha sido una especie de caos, así lo han definido las autoridades de la zona. Exactamente, el país ya alcanzó los 30 millones de casos de coronavirus, más de 575.000 muertes, y la gente está esperando el momento para ir a ese desenfreno que suele ser lo que se conoce como Spring Break, ¿no? Que suelen ser normalmente estudiantes universitarios que se van o a Cancún, la Riviera Maya, o a Florida, en este caso Miami Beach, South Beach. Lo que estamos viendo es un descontrol, gente que ha estado por mucho tiempo, pues que no ha podido salir a la calle, de pronto llegan allí y ya han hecho de esas vacaciones pues lo que estamos viendo en los medios, ¿no? Y que se ha saldado con 1000 arrestos y se han incautado 100 armas de fuego. Han muerto al menos 2 personas, dos mujeres jóvenes que fueron violadas y asesinadas. O sea, es una situación de descontrol increíble. Sin embargo, lo que es los miembros del gobierno del Estado entienden que la mayoría de la gente que viene de fuera, si bien no les permiten, les dice que sean responsables, al mismo tiempo no quieren perder la oportunidad de ganar dinero con ellos. No son, al fin y al cabo, sus constituyentes, no son gente de Florida, sino que viene de fuera, y los van a exprimir al máximo, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, terrible. Claro, la cuestión es ver cómo han podido controlar pues las autoridades de Miami Beach esta situación. Parece que han tenido que imponer el toque de queda, pero están muy preocupados porque no han dejado, pese a estos incidentes que veíamos el lunes, pues de vivirse situaciones así un poquito más controladas, pero de fiesta en la calle. Sí, han puesto un toque de queda hasta las 8, pero que se pretende extender hasta después de pasada Semana Santa, bastante dentro del mes de abril. Sin embargo, la gente va con una idea, la gente va con la idea de ir y de alguna manera ya desfogarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, incluso el gobernador dijo, aquí no se trata de que vengan y que esto sea Fast and Furious, como la película, y que se pongan a dar tiros por las calles, al aire, como han estado haciendo. Pero eso no quita que de todos modos hasta cierto punto se haya permitido que se dé esta situación, aunque hayan cancelado los conciertos y muchos festivales, aún así realmente no han dejado de decirle a la gente que vengan y lo disfruten. Bueno, pues es la situación que se ha dado en Miami Beach, que ha llamado tantísimo la atención. María Rosman, un placer como siempre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gracias. Bueno, dejamos la actualidad de Estados Unidos, vamos a irnos ahora a Colombia, porque allí se sigue desde hace semanas muy atentamente el caso de una pequeña de solo 2 años. Desapareció en enero. Se llama Sara Sofía Galván, su madre se la llevó mientras estaba bajo la custodia de su tía. Poco después confesó que ella la habría tirado a un río en Bogotá y que por tanto la niña habría muerto. Por esa razón la madre y su pareja están detenidos, pero la policía, que ha llevado a cabo exhaustivos rastreos, no descarta otras hipótesis, incluso un secuestro internacional o la venta de un menor, un caso que ha sobrecogido la opinión pública en ese país. Hay unos países priorizados que son los que tienen frontera con Colombia, en donde estamos pidiendo que se sumen a la búsqueda de Sara Sofía. ¿Cuál es el propósito de esta circular? Cerrar todos los círculos posibles para la ubicación de Sara Sofía. En Bolivia se investigan las causas de un accidente aéreo. Un avión militar que se estrelló contra una casa fue en Cochabamba, provocó la muerte de una chica de 22 años. Los 2 pilotos de la aeronave de las Fuerzas Aéreas Bolivianas pudieron salir ilesos porque activaron el mecanismo de eyección segundos antes del impacto y aterrizaron en paracaídas. Según testigos presenciales, el avión modelo K-8 dio varias vueltas antes de explotar en el aire y finalmente cayó en picado en esa zona habitada de la localidad de Sacaba. En el momento del accidente, en la casa había una persona que resultó herida. Ahora bomberos vienen realizando su trabajo. Y esto ha ocurrido en México. A la derecha, un camión hormigonera se queda sin frenos durante medio kilómetro, una zona a la que se conoce como Bajada de la Muerte, en la ciudad de Hidalgo. El camión impacta con varios vehículos previamente, pero termina chocando con una estructura que cae 15 metros de forma instantánea. El conductor del vehículo resultó herido grave con múltiples fracturas. Y un asunto de repercusión mundial: colapso total en el canal de Suez, en Egipto. Es uno de los mayores cargueros del mundo que está literalmente atravesado desde el martes, atascado en un banco de arena, y en este tiempo
pues solo han podido moverlo unos centímetros. El barco mide 400 metros de largo y pesa más de 200.000 toneladas. El martes se vio sorprendido por una tormenta de arena, redujo visibilidad, el viento acabó desviándolo de su trayectoria. Fíjense que por este canal pasa un 12% del tráfico mundial de cargueros y petroleros, y esto va a afectar a los bolsillos del mundo en caso de no encontrar una pronta solución, sobre todo en lo referente al petróleo. De hecho, el precio del petróleo ya ha subido. Y ahora nos vamos a Río de Janeiro. La monumental escultura del Cristo Redentor está de aniversario, cumple este año 90 años. Para celebrarlo, la ciudad ha preparado actos que incluyen, si la pandemia lo permite allí en Brasil, un concierto previsto para octubre. La estatua se la considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Mide 38 metros, pesa 1.000 toneladas. Este Cristo corona el monte del Corcovado, más de 700 metros sobre el nivel del mar. 9 años se tardó en construir. Estos días está siendo restaurado. La Agencia de la ONU para la Alimentación insiste en que los insectos son la comida del futuro. De hecho, recomienda su consumo. Pero en Colombia ya llevan años de adelanto allí. Comer hormigas es tradición centenaria. Se la considera, de hecho, una exquisitez. Por cierto, hay en abundancia estos días porque hay lluvia y están saliendo de sus hormigueros. Atraídas por la luz y el calor, las hormigas culonas empezaron a llegar a las viviendas y a posarse muy cerca a las luminarias de parques y zonas públicas de Bucaramanga. Allí es donde son recolectadas y consumidas por muchos bumangueses. Dicen los biólogos expertos en insectos que su salida coincide con la temporada de lluvias y también que son las hembras las que salen de los hormigueros para colonizar nuevos territorios. Lo que doña Luz Estela pensó que era un aguacero resultó siendo el sonido de cientos de hormigas culonas chocando contra el cielo raso de su casa. Al parecer llegaron volando desde la escarpa occidental de Bucaramanga, entrando a viviendas y parques. La comunidad celebró lo que llaman una nueva cosecha de hormigas que es preparada y consumida como aperitivo. Hay que sofreírlas en un poquito de aceite, es algo que toca hacerlo a fuego lento porque no se puede como a fuego alto porque lo que hace es que quedan todas más quemaditas. Son saladitas, son deliciosas. En las calles se venden a diferentes precios los paquetes de hormigas. El consumo de hormigas culonas, conocidas científicamente como Atalevigata, se remonta a la época de los indígenas Guane, hace más de 500 años. La antorcha olímpica ya está de camino a Tokio. El próximo 23 de julio van a comenzar, pese a todo, los Juegos de 2020 aplazados por la pandemia. Van a ver el momento en el que la llama olímpica prende en un acto sin público celebrado en Fukushima. Jugadoras del equipo femenino de fútbol fueron las encargadas de realizar el primer relevo hasta Tokio. Cerca de 10.000 corredores llevarán la antorcha a través del país hasta la capital para que comiencen esos juegos que ya se conocen con detalle cómo van a ser. Pruebas cada 4 días, nada de público y mascarilla. Aún quedan muchas dudas, eso sí, sobre si los olímpicos irán vacunados o no a la cita. La llama olímpica se mantiene viva un año después de que los Juegos Olímpicos se cancelaran. Pero ¿qué pasará este 2021? Lo que está claro es que los Juegos no esperarán un año más, serán del 23 de julio al 8 de agosto y los Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Una vez fijada la fecha, toca valorar las medidas de seguridad. Los deportistas deberán presentar una PCR negativa a su llegada y una vez allí se realizarán la prueba cada 4 días. A la entrada, toma de temperatura y mascarilla obligada. Y quizás lo más diferente sea esto, el silencio de las gradas, nada de público extranjero. Tampoco los olímpicos podrán acudir como espectadores a otras pruebas o utilizar el transporte público. En cuanto a las vacunas, no son obligadas, pero nosotros vamos a intentar que todos los deportistas que quieran se vacunen. Nosotros vamos de la mano todos con el Ministerio de Sanidad, hablará con Sanidad y en el momento que consideremos que es el más oportuno para vacunarnos todos. El Comité Español pide vacunar a los olímpicos nacionales, pero Sanidad dice se seguirá el orden establecido. Aún así, el Comité Internacional asegura que comprará dosis para los participantes, abriéndose un delicado debate entre la falta de vacunas y la intención de las autoridades olímpicas. Bueno, pues finalmente habrá juegos muy distintos, pero los habrá. Vamos a irnos ya, lo hacemos con música, como siempre, la que hace una banda llamada
Tabay Barri acaba de presentar su disco de debut multicultural, desde luego un proyecto musical de 8 músicos de diversas partes del mundo. Pues la pandemia que no ha podido con el espíritu creativo de los artistas. Tabay Barri se apunta también a ese carro de la multitud de artistas y formaciones a los que el confinamiento les ha servido para componer temas como estos. Con ellos nos vamos. Ya voy a pasarla para olvidar todas las penas. No te hace falta el reloj ni la cartera. Relajación, deja todo lo malo fuera. Siente la brisa, el sol y las palmeras. Métete en el agua y vive la vida buena. Good life, yo no sé si tú dónde estás. En las Canarias tú sabes dónde está. Un paraíso que es mi inspiración.